Muy bien, aquí seguimos en el 8º Congreso de Nutrición Animal de forma virtual, como les hemos compartido desde el inicio. Mucha gente que está del otro lado, gracias por acompañarnos, gracias por sumar también sus preguntas y todos los mensajes que nos han enviado hasta ahora. Bueno, seguimos con nuestra agenda del día. Hace minutitos escuchábamos a Sebastián Campanario, después Iván Ordóñez hablando de economía y les anticipábamos que ya está aquí con nosotros Gustavo Guidígoras. Ustedes lo conocen, él es presidente de CIARISEC, pero en este momento está como coordinador del programa de carbono neutro en la Argentina. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Bueno, y sobre todo escuchar del tema que venís a hablar, y hablar de sustentabilidad en este momento en el que este próximo domingo comienza la cumbre mundial en Glasgow del COP26, ¿no? De cambio climático. Así es un tema de mucha actualidad, que Argentina tiene muchos desafíos y también bastante amenazas, y por eso hay que actuar rápido. Bueno, vamos a hablar de ese debe y haber ambiental que tenemos en la Argentina. Todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias a CAENA por la invitación. Buenos días, buen provecho a la mayoría de ustedes. Vamos a tratar de amenizar el almuerzo con una charla sobre justamente estos desafíos de corto plazo de la sustentabilidad. La verdad que hasta hace unos años atrás, y si se quiere hasta la prepandemia, cuando hablábamos de sustentabilidad hablábamos del futuro. Hoy hablar de sustentabilidad es hablar del presente. Ya no tiene sentido seguir pensando lo que vamos a hacer, porque si no lo hacemos hoy, mañana no vamos a tener negocio. Y en ese sentido vamos a tratar de proyectar un poco qué se puede hacer desde la Argentina, una Argentina agroindustrial que trata de crecer cotidianamente, y qué tenemos hoy ya en nuestro país. Primero, una rápida introducción de algunos desafíos que tenemos en nuestra agenda de comercio exterior, pero también de mercado interno. Uno de los temas más importantes que viene creciendo en el mundo y en la Argentina es la licencia social para operar. Cada una de las plantas que tienen ustedes de alimentos balanceados, de insumos, de tecnología, etcétera, recibe cuestionamientos sociales en este sentido. ¿Qué producen? ¿Cómo lo producen? ¿Si existe o no contaminación? Etcétera. Bueno, este es uno de los temas que viene creciendo fuertemente y que hay muchos estándares privados. Seguramente están certificados por distintos estándares privados, vienen certificadores terceros independientes de distintos países a ver qué está pasando, porque los compradores quieren asegurarse. Y en Argentina de a poco también empiezan a crecer esas demandas de mercado interno. Hoy son una diferenciación. En muy poco tiempo van a ser obligatorias. Por otro lado, tenemos límite máximo de residuos, que cada día lo bajan más, sacan sustancias del mercado, etc. Tenemos el problema de los transgénicos, que en sí es un beneficio, una salvación para el mundo, utilizar biotecnología, porque produce más, puede generar también beneficios en la calidad, pero el 70% del mundo no lo quiere, tiene regulaciones contrarias. Entonces también tenemos que lidiar sobre eso. Pero hoy vamos a concentrarnos en los últimos 3 puntos de este primer slide, que son las demandas ambientales puras y específicas. Pero lo que quiero explicar es que estas demandas ambientales específicas son integrales a una nueva estrategia, en donde los aspectos sociales, de inocuidad y ambientales corren de la misma manera de la productividad en términos económicos y en términos comerciales. No se puede ser competitivo y tener rentabilidad si no tenemos una estrategia ambiental, social y sanitaria. Los 3 temas que vamos a conversar en detalle es las demandas mundiales de carbono, de reducción de carbono, reducción de emisiones y este nuevo desafío, que es la carbono neutralidad. Es decir, el total de emisiones que tenemos en nuestra industria, en nuestra cadena de valor, en nuestra empresa, en el producto, la capacidad de captura, de mitigar también esas emisiones y llegar por lo menos a cero, a igualarlas contablemente. Y si podemos, a tener créditos de carbono, también es parte de esa estrategia. Pero para hacerlo, hay muchísimas metodologías que vamos a ver. Pero lo más importante es que tenemos que asegurarnos la trazabilidad de lo que se llama de la cuna a la tumba. ¿Qué significa eso? Todos los insumos que ustedes compran, el maíz que le compran a Alberto Morelli, la soja que más pueden comprar a nosotros o a cualquier otro productor, etcétera, el girasol, etcétera, todos esos productos y los insumos de esos productos deben ser trazados. Y acá hay una gran dificultad. En general,
somos una industria de commodities, muy eficientes, buena calidad, pero incapaces de tener sistemas de trazabilidad plenas de la cuna a la tumba. ¿Y qué significa la tumba? ¿Qué hizo ese animal que está consumiendo ese producto? ¿Qué pasa posteriormente con ese animal y todo? La responsabilidad no va a ser de ese consumidor final. La responsabilidad es de la industria que emite la certificación. Entonces, los desafíos de trazabilidad son enormes y por eso el uso de tecnologías, el trabajo de visión de cadena y finalmente un tema de muchísima actualidad que le comentaba a Leonora recién, que estamos debatiendo en estos días, que es la posición argentina en la cumbre de cambio climático. ¿Qué va a decir la Argentina dentro de unos días en Glasgow? ¿Va a adherir a una posición a favor del mercado? ¿O va a ir a una posición donde únicamente no va a haber más agricultura, ganadería e industria, solo va a haber agroecología, no vamos a comer más productos cárnicos y vamos a eliminar las bioenergías del planeta? Ese es el desafío. Y hemos estado discutiendo en todos estos días, de hecho anoche seguimos discutiendo, hoy a la mañana se siguió discutiendo, hubo una reunión del jefe de gabinete a las 7:30 de la mañana con el ministro de Ambiente y el ministro de Agricultura por las disidencias que existen y porque como sector agroindustrial nos estamos no solamente proponiendo, sino quejando. Y es nuestro derecho quejarnos cuando vemos posiciones contrarias a los intereses del sector, pero también a los intereses de una Argentina agropecuaria y agroindustrial. Hay múltiples estándares en el mundo, pero esto no es nuevo. Hace años que existen, hace décadas que existen. ¿Cuál es el problema de estos múltiples estándares? Hasta ahora han sido privados. Hasta ahora cada uno elegía voluntariamente, casi como nicho de mercado, cuál quería aplicar. El problema es que esa multiplicidad de estándares no son compatibles entre sí. Entonces, o tomo el estándar A para desarrollarlo, porque el B me pide cosas distintas que el A. Certificaciones distintas, sistemas de garantía, de trazabilidad, de cadena de custodia, etc. Frente a todo este universo disperso, fragmentado de estándares privados, los gobiernos, para llegar a Glasgow, dijeron, tenemos que dar el ejemplo. Tenemos que eliminar los estándares privados y vamos a ir a estándares gubernamentales obligatorios. ¿Y quiénes fueron los primeros que plantearon esto? Bueno, los primeros que plantearon esto fueron los europeos, que son los reyes de inventar regulaciones anti-agro. Ellos tienen una agricultura en proceso de extinción y consideran entonces que el resto del mundo tiene que hacer lo mismo. Una mini agricultura va a quedar en Europa puramente orgánica, en lo posible, para un mercado y un nicho con alto poder adquisitivo. ¿Y qué hacemos con la seguridad alimentaria frente a un modelo de agronegocios de esa naturaleza? Pero lanzaron una iniciativa, que es el Pacto Verde. Ese Pacto Verde lo que dice es que no solamente en Europa hay que reducir 50% el uso de fertilizantes, agroquímicos, productos veterinarios, etcétera, reducir la producción animal y otras medidas que vamos a ver ahora, sino que todos los países que exporten a Europa van a tener que hacer lo mismo. Pero además de Europa, muchos otros países decidieron lanzar iniciativas y China lanzó su iniciativa de carbono neutro del 2030 con una huella de carbono en productos alimenticios o productos de origen animal y vegetal. Tailandia, Vietnam, India ya nos está empezando a pedir certificar los aceites de soja o de girasol que le enviamos, que son 3.000 millones de dólares por año y que tenemos que enfrentar ese desafío. Chile y muchos otros países que están trabajando en ese sentido. Vamos hoy solo a ver, porque es poco el tiempo, la estrategia europea, porque la estrategia europea tiene un proceso de imitación a nivel mundial. Europa no solamente escribe para sí mismo, sino que tiene un poder de marketing, de venta de lo que hace en el resto del mundo. Les pregunto a ustedes, cuando quieren vender a un tercer país un producto procesado, una vitamina, o alguna tecnología puntual. Lo primero que probablemente que le pedí al otro país es, ¿están habilitados para Europa? El resto del mundo considera que la Unión Europea es el techo regulatorio y de seguridad y de seriedad. Frente a esa actitud de liderazgo, lo que hace Europa es vender su propia estrategia
al resto del mundo. Hoy Argentina tiene, gracias a la diversificación y a la globalización, el 66% de sus ventas van al sudeste asiático, del sector agro. Y seguramente en los próximos 10 años, el 90% de nuestras ventas vayan al sudeste asiático. Siempre lo digo, hasta con Eleonora en alguna entrevista también lo he comentado. Vietnam es más importante hoy que Rotterdam. Si se refría Vietnam, no caen los precios de la soja y el maíz en Argentina. Si Rotterdam tiene un problema, no pasa nada. El tema es que todo el sudeste asiático copia las regulaciones europeas como las más serias y creíbles porque ellos también son exportadores. Por eso es importante entender esta estrategia. La estrategia europea de hacia dónde va esta producción sostenible, cómo combatir el cambio climático, cómo enfrentar y desarrollar nuevos alimentos que ellos consideran saludables, cómo reforzar lo que denominan ellos la agricultura ecológica, que no es necesariamente la agroecología que estamos discutiendo en Argentina, es bastante distinto en ese sentido, y cómo promover y defender la biodiversidad. Pero no solamente lo hicieron, si se hace solo en Europa, ya las Naciones Unidas también lo están tratando el tema. En septiembre se hizo la primera cumbre mundial de desarrollo agroalimentario sostenible, en donde el mundo llegó a una conclusión, incluyendo la Argentina. Hay que trabajar en 3 grandes temas: deforestación libre, cero conversión en materia de suelos y manejo sustentable. Para eso se va a trabajar en los próximos 5 a 10 años en distintas iniciativas para lograr nuevas áreas de acción. Es decir, ya no es solo Europa, es todo el mundo en que va en ese sentido. Y la pandemia aceleró. La pandemia fue como un misil de sustentabilidad. Veníamos en un tren a 50 kilómetros, llegó la pandemia y el mundo dijo, basta, no podemos seguir sufriendo un planeta al cual lo estamos asfixiando. Entonces tenemos que ser sustentables hoy, no en el 2050. Por eso Glasgow, que empieza en unos días, reviste tanta importancia para la Argentina. Porque si ustedes saben, ya ahora se está escribiendo la estrategia de carbono neutro al 2050 de la Argentina. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, quién conoce la estrategia de carbono neutro de la Argentina al 2050 que va a condicionar sus empresas y el futuro de las próximas generaciones? ¿No les parece que deberíamos ser parte todos de esa estrategia? Esa estrategia dice hasta el día de hoy, al menos del Ministerio de Ambiente, que la producción animal hay que reducirla un 30% en todas sus fuentes y vertientes. Que hay que transformar todo en agroecología de pequeños productores. Que hay que promover una agricultura que solo abastezca la cercanía. Que los biocombustibles son muy negativos, pero los hidrocarburos son buenos. Y así para enumerar varios otros ítems que se quieren discutir como posición argentina. En ese ámbito, las entidades, el Consejo Agroindustrial, donde CAENA forma parte activamente, hemos debatido, la mesa de ambiente, sacamos una declaración, se consensuó con el Ministerio de Agricultura, el Ministro de Agricultura la publicó también, se discutió con otros ministerios y hoy, 7:30 de la mañana, le discutieron con el jefe de Gabinete de Nación para tratar de consensuar una visión, si se quiere, permítame titularla, antiagro, con una visión de que el agro es la solución al cambio climático. Por supuesto que tenemos que adaptarnos, que tenemos que ir a una transición, pero tenemos que trabajar juntos en esa transición y qué hay que hacer en esa transición. Es por eso que la Argentina tiene que lanzar una estrategia nacional de descarbonización de la agricultura. No podemos seguir siendo reactivos. No podemos esperar que los mercados compradores nos digan qué hacer y cómo hacerlo y a qué costo, sino tratar de desarrollar nuestra propia estrategia. Tenemos muchísimo. Por ejemplo, el documento de ambiente no habla de prácticas conservacionistas. Desconoce la siembra directa, un pilar fundamental en esta estrategia. Y a esa estrategia le hemos agregado 2 cosas más.
el compromiso de cadenas libres de deforestación en la Argentina en los próximos años y el compromiso de carbono neutralidad en los próximos años. Que hemos lanzado en el 2019 un programa, el Programa Argentino de Carbono Neutro, liderado por 7 bolsas de cereales y la Bolsa de Comercio de Rosario, con el objetivo justamente de establecer metodologías comunes. ¿En qué? Primero, en balance de carbono, porque a la Argentina no le conviene únicamente calcular la cantidad de emisiones totales, sino calcular la cantidad de emisiones y la cantidad de CO2 que capturamos en nuestras producciones. Tenemos una enorme y fascinante capacidad de capturar carbono. Entonces no podemos ir con una metodología de huella, tenemos que ir a una metodología de balance. Primera decisión estratégica. Segunda decisión, escribamos nosotros los manuales de buenas prácticas ambientales. No sigamos traduciendo al español los que escriben otros países. En ese sentido, se decidió esa estrategia y esa estrategia viene trabajándose. Ya se culminaron los manuales de soja, harina de soja, aceite de soja, biodiesel, aceite de girasol. Esta semana presentamos, y acá también está Maizar, el de maíz, sorgo, harina de maíz, bioetanol y algún otro producto que me estoy olvidando ahí, molienda también, húmeda y seca. Y dentro de 15, 20 días se presentan los manuales de trigo, harina de trigo y pasta seca. Y así se va a seguir trabajando y ahora vienen las economías regionales. Se va a ir con la nuez de pecan, arándanos, cítricos, etc. ¿Cuál es la virtud de este sistema? Primero, lo resuelve la cadena de valor. No lo resuelve el Estado. Es una decisión empresarial. Se constituye, hay un cuerpo técnico que convoca a los mejores especialistas. La cadena de valor decide cuáles son los especialistas que lo hacen. En este caso estuvo el INTA, un grupo del INTA de Marco Juárez en trigo, un grupo del INTA de Castelar. En el otro hubo otras consultoras privadas. Son elegidos por eso. Y hacen casos testigos reales. Van al productor real, van al transformador, van al exportador, a la terminal portuaria, al proveedor de insumos y generan datos propios. Eso es extremadamente importante, porque también Argentina copia de Europa. Le estamos copiando los datos de emisiones de gas de efecto invernadero de la agricultura europea, que es absolutamente distinta a la nuestra porque no tenemos nuestros propios datos. Bueno, estas mesas generan esos datos y el objetivo de esas mesas, a su vez, es generar etiquetados. El consumidor, ¿cómo va a saber que es un alimento que cumple esas condiciones ambientales? A través de un etiquetado. Y para eso hay 3 tipos de etiquetado. Uno de membresía, que es ser parte de esas cadenas y comprometerse formalmente a adherir a estos protocolos y manuales consensuados. El segundo lugar es la empresa per se que se lanza con sus productos a certificar balance de carbono. Y el tercero es la instancia máxima, que es cuando uno logra la carbono neutralidad con medidas propias de adaptación y mitigación. Todas estas medidas aparte implican sobre eso la necesidad de un esfuerzo financiero. Por eso se están lanzando también bonos verdes. Los bonos verdes van a ser atractivos para buscar fuentes de financiamiento internas e externas para las empresas que quieran certificar. Y finalmente, si el artículo 6 de Glasgow avanza, tendríamos bonos de carbono en el mercado argentino. No solamente para tradear con el mundo, sino para comercializar entre nosotros y con otros sectores, con la minería, hidrocarburos y otros tipos de explotaciones que claramente no tienen esta capacidad. Entonces, el programa Carbono Neutro, aparte, firmó un convenio con la Cancillería, un convenio con la Agencia Nacional de Promoción de Inversiones y Exportaciones, con lo cual estos logos, a partir del año que viene, en la pospandemia, si Dios quiere, van a estar en todas las ferias internacionales donde la Argentina participe para mostrarlo como un sello de calidad ambiental nacional. Puede haber otras iniciativas, no es la única. Lo que queremos es que esta iniciativa también sea nacional, consensuada por las cadenas de valor. Por eso ya estamos trabajando. Esta semana tuve una sesión con 60 embajadas argentinas en el exterior para explicarle el programa y que salgan a venderlo, que salgan a mostrarle a los compradores que Argentina va en ese camino y que no nos pidan un etiquetado que no podemos cumplir o una exigencia que no podemos cumplir.
Entonces, es todo un proceso que es consensuado, puede llevar su tiempo. En general, cada mesa lleva entre 7 y 9 meses de trabajo. Esos informes y manuales se publican, son de libre acceso. Y el objetivo es comoditizar la sustentabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? La sustentabilidad, si no la trabajamos como cadena de valor, va a segmentar y fraccionar las cadenas de valor. El que pueda hacerlo seguirá vivo. El que no pueda hacerlo se va a tener que dedicar a otro tema, a otra actividad. Entonces tenemos que comoditizar esta sustentabilidad. Colectivamente, hacer el esfuerzo común de tratar de asumir en forma conjunta los costos que puedan tener. Finalmente, el último tema que tengo en esta presentación inicial es el Gran Chaco. El mundo piensa, sobre todo por este marketing comunicacional europeo, pero que está muy difundido a nivel mundial, que la Argentina es eficiente en granos porque deforesta. Y que estamos destruyendo el segundo bioma de América Latina, que es el Gran Chaco. El Gran Chaco tiene en Argentina la misma superficie que el territorio de Francia, para que nos podamos tomar una dimensión de lo que estamos hablando. Lo que hemos hecho ahí es un trabajo hace varios años de relevamiento, un programa llamado Agroideal, 5 años de monitoreo y mapeo de todo el Gran Chaco argentino en base a la ley de bosques, de presupuestos mínimos, de zona roja, amarilla, verde, etc. Y ahí hemos visto que únicamente de esas 60 millones de hectáreas, 64.500 hectáreas fueron deforestadas ilegalmente debido a la soja, el 0,09%. Ese dato es alentador, pero no es suficiente. Porque el mundo y los consumidores argentinos cada día más nos van a exigir cadenas libres 100% de deforestación. Un alimento balanceado, proteico, etcétera, puesto en un mercado, va a tener que tener esa garantía de libre deforestación también. Y para eso hay que trabajar en la cadena de valor para lograrlo. Y por eso largamos BISEC. ¿Qué es BISEC? Es una visión sectorial de protección del Gran Chaco, donde hoy en BISEC están las 4 entidades de los productores, están todos los exportadores de soja, harina, aceite y biodiesel de la Argentina y las ONGs. Algo extremadamente importante que estén las ONGs ambientales. No tienen que ser vistas más como detractores del agro. Tenemos que tratar de asociarlas a entender que la agricultura es parte de la solución de los desafíos del cambio climático. De esa manera estamos trabajando para tratar de ver si en el 2025 o 2026 Argentina puede ser uno de los primeros países del mundo en dar garantías que el 100% de la soja producida en nuestro país es libre de deforestación en base a la legislación argentina. Es decir, tenemos muchos desafíos, estos desafíos son enormes, no sigamos pensando que estos desafíos hay que hacerlos en el futuro. Es hoy, hoy tenemos que trabajar para avanzar y dar respuesta, posicionarnos, no perder mercados, pero además generar reputación social. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, súper interesante, tengo de todo para preguntarte, no tenemos tanto tiempo, pero vamos a sumar algunas preguntas de público, yo voy a agregarte algunas. Me dijeron alguna vez que para prepararse, digo, esto es una maratón, no es una carrera. Para una maratón uno no se prepara de un día para el otro, requiere tiempo. La pregunta es, ¿hay que subirse hoy? Mirá, yo creo que nos tendríamos que haber subido hace rato, pero es mejor subirnos hoy que subirnos mañana. Está bien, si no te subiste, estás a tiempo. Estamos a tiempo, estamos a tiempo. Sí. Si cuando uno ve las regulaciones gubernamentales, probablemente entre el 2025 y 2030 ya sea tarde. Entonces, hoy podemos todavía ser parte de ese debate hacia dónde ir. Claro. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, ¿cómo puede integrarse la industria del alimento balanceado al programa? Ese es el camino, ¿no? Sí, la verdad que esta es una posibilidad del programa. Sí. Pueden tomar otras opciones. Lo bueno que tiene el programa es que es una cadena de valor, con lo cual tomamos alimentos balanceados, alimentos para animales, formar la mesa específica, donde cadena tiene que estar, pero también tienen que estar los proveedores de ingredientes, insumos, de granos, etcétera. Se arman los manuales específicos, se arman la metodología de balance de carbono y a partir de eso toda la industria tiene un único estándar ambiental de carbono neutro. Claro, el único, ¿es mundial? Bueno, ¿Ese estándar la metodología internacional que estamos tomando es la norma ISO.
Es decir, es Sí. una norma internacional. Sí. Ahora, hay que ir a pelearla a los mercados compradores. Porque cada mercado te puede decir, sí, está bueno eso, pero yo ya había pensado otra cosa. Entonces tenemos que salir juntos, por eso el acuerdo que hicimos con Cancillería, a vender esto al mundo. Claro, está bien porque si no va a pasar lo que mencionabas vos de Europa hace Exactamente. un ratito. ¿Te imaginas, Gustavo, en un futuro un sistema de premios y castigos? Por ejemplo, no sé, una aceitera que le exija al productor de soja que tiene que tener carbono neutro. Sí, en los próximos 3 si querés, a 5 campañas agrícolas Sí. va a haber premios. Después de eso, el que no lo haga está fuera del mercado. No va a haber ni siquiera castigo. No se le va a comprar. O sea, el castigo va a ser quedarte fuera del mercado. Exactamente. decís. Pero mientras tanto, por un efecto natural de demanda, Sí. va a ser como sucedió en su momento, tal vez algunos de ustedes lo conozcan, lo que era el biodiesel a Estados Unidos. La famosa soja EPA. Pagábamos 3, 4, 5, 7 dólares más por tonelada Sí. por asegurarnos el productor, con su carta de porte, que en el año 2007, el 17 de diciembre de 2007, estaba bajo producción agropecuaria. Y por eso le pagamos más. Claro. Y nos tenía que dar esa documentación. Bueno, esto va a pasar lo mismo con el carbono neutro. Aquellos que estén bajo programa van a tener beneficios las próximas campañas. Después ya, el que no lo haga, no va a poder estar O en el sea, más mercado. vale hay que prepararse para la maratón porque si no ya estamos tarde. Y la última que te sumo, y perdón porque estoy sumando varias, pero vos mencionabas el mercado de carbono. Digo, en un futuro pensás que vamos a tener un mercado de carbono que ¿cómo funcionaría? Es decir, cuando uno tiene un balance positivo, ahí tendría un bono de carbono y así funcionaría. Sí, exactamente. Cuando una empresa logra un balance positivo, o un productor, Sí. ¿no? Logra un balance positivo, puede emitir un bono de carbono. Aún no están las regulaciones específicas para hacerlo, porque se espera que Glasgow avance sobre ese tema. Antes estaba el mecanismo de desarrollo limpio, que lo hacía Europa sobre todo. Sí. Ahora es todo el mundo. Ahora es China, Brasil, Argentina. Argentina tiene que ser un proveedor de servicios ecosistémicos con bonos de carbono al resto del mundo, ¿no? ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, ¿Se puede- tiene que ser muy rápido esto. En los próximos 2 a 3 años el mercado de carbono se tiene que reinstalar ¿2 a en el 3 mundo. años? ¿Tan rápido? Sí, porque la carbono neutralidad de muchos países es al 2030. ¿De qué manera van a buscar las compensaciones? Con bonos de carbono. Claro. O sea que esto ya. Por eso hablaba hoy. No Claro. pensemos más en el futuro, es hoy. Claro, está esta bien. realidad. El futuro es ahora. Exacto. Bueno, muy bien, súper interesante. Me quedaría, mira, años, ya te voy a llamar para hablar de esto. Y yo cerrando notas acá en vivo. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Un Por placer, favor, como muchas siempre. gracias. Un aplauso para Gustavo Idioras. Gracias. Súper interesante hablar de sustentabilidad. Saludos. Gracias. Hasta aquí. Bueno, muy bien. Bueno, y seguimos aquí en el 8º Congreso de Nutrición Animal. Gracias por acompañarnos, gracias por sumar sus preguntas. Hasta aquí estuvimos juntos en un mismo canal, We Make It Possible. De aquí en adelante, como les prometimos al comienzo, a partir de las 2 de la tarde en punto, mira, son las 2 de la tarde en punto, exactamente, vamos a tener 2 canales en simultáneo. Betty Pharma por un lado, BASF por el otro. Ustedes se sumarán según el interés de cada una de las charlas y así vamos a seguir acompañándolos hasta las 7 en punto de la tarde. Gracias por estar ahí. Seguimos juntos.